Muy bien, pues leímos ese pasaje de Mateo, donde ciertamente el Señor va a contrastar una vida superficial en la práctica de la fe. Y esto, ¿verdad? Estaban ahí como los fariseos y los escribas. Por supuesto que Él va a contrastar esta forma de vivir con la de sus discípulos y todos aquellos que de una manera obediente, de una manera real, se han dedicado a seguir el consejo de Dios. Y en esta hora les invito a abrir sus Biblias allá en Segundo de Crónicas, en el capítulo 24. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Y en este capítulo vamos a estar observando ese tipo de contraste, ese tipo de forma de vivir. Mientras tenemos a unos fieles que practican la fe, respaldado por la obediencia a la palabra de Dios, también vamos a tener a otros que pues asisten, a otros que les gusta caminar, ¿verdad? Pero no tienen esa clase de convicción, no tienen esa clase de realidad en sus vidas. Así que aquí tenemos estas realidades y son buenas. La Biblia nos dice que usted y yo, al ir transitando por la vida, usted y yo necesitamos entender que nosotros somos los que, como habíamos hablado de el versículo de memoria, nosotros somos los que honramos a nuestro Dios al obedecer lo que Él nos ha instruido. Al vivir en obediencia y gratitud, nosotros vamos a tener el favor de nuestro Dios. Y eso es importante. Nosotros no ganamos los favores de Dios. No hacemos méritos al obedecer. Al obedecer nosotros sí disfrutamos de las cosas que Dios nos da. Y viene para usted y para mí esta, decimos, experiencia de satisfacción, experiencia de bendición. Y como nuestro hermano decía, la bienaventuranza, la dicha, la satisfacción plena es parte de nuestro vivir. Hay algunos versículos que quiero que empecemos leyendo y que nos van a informar acerca de esto. De hecho, el Señor Jesucristo va a mencionar a uno de los hombres de los que vamos a hablar en esta hora, aquí de este pasaje. Por eso leíamos allá de Mateo 23, ¿verdad? Porque Él va a hacer referencia a uno de estos hombres como justo y lo va a poner al mismo lado, decimos, de el primer mártir. ¿Se acuerdan quién fue? Abel fue el primer mártir. Entonces nosotros podemos decir, wow, qué desgracia, ¿verdad? Abel era un hombre que apenas estaba empezando con la vida. Imagínense, en ese tiempo la gente vivía cientos de años. ¿Cuántos años pudo haber tenido Abel cuando fue martirizado? No lo dice la Biblia, pero evidentemente era joven, era bastante tierno, inocente, ¿verdad? Un hombre todavía que estaba empezando. Siempre nosotros consideramos una gran pérdida para considerar eso cuando una persona es joven y el Señor permite que se vaya, especialmente, ¿verdad? Cuando son este tipo de personas que se han dedicado a Dios, que disfrutan de Dios, que tienen un gran placer con Dios, ¿verdad? Y decimos, wow, eso es tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Jesús? ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista? Vaya, ellos tenían un poquito más de 30, no tenían más años, eran bastante jóvenes. Y Dios permitió que ellos fueran mártires.
¿Cuántos años tenía Esteban? Otro varón también con una edad, decimos, bastante corta. Y para nosotros podemos considerarlo como una desgracia, una gran pérdida. Pero no para Dios, no para Dios. Dios, dice la Escritura allá en el Salmo 116, que estimada es para Jehová la muerte de sus santos, ¿verdad? Él tiene gran estima. Con razón Pablo podía tener esa convicción. Hay algunos como Pablo, como Pedro, que Dios permitió que vivieran largos años. Entonces quisiera que pensaras de esta manera. Ok, vamos a leer algunos versículos, como les digo, que van a ayudarnos a tener este enfoque. Porque no es la cantidad de años que tú vivas lo que determina la honra para Dios, la gloria para Dios, la complacencia de Dios, sino esta entrega permanente, que tu corazón, que tu alma en realidad entienda la grandeza de esa clase de vida que Dios nos ofrece. Y es importante, así que vamos a leer el versículo 2, por favor. Es un versículo precioso que dice: e hizo Joab lo recto ante los ojos de Jehová todos los días. Muy bien, ahora aquí tenemos a dos varones, ¿verdad? A dos varones. Y yo quiero que pienses un poquito. Vamos a leer otro versículo que nos va a ayudar a entender. Versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Por favor, léelo conmigo y dice: cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Ok, vamos a leer versículo 15, que dice, versículo 15 y 16. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, para con Dios y con su casa. Muy bien, ahora sí tenemos aquí a este otro hombre, ¿verdad? Ok, tenemos nosotros que Joiada es una persona que se nos va a dar como un patrón, como un principio, como un ejemplo de una persona que disfruta vivir con Dios. Y una decimos de las amenazas en nuestra vida es precisamente, decimos, la perseverancia. La perseverancia. Y Dios, que no cambia, como dice el hermano Santiago y como lo enseña la Biblia, el Dios que no cambia es el Dios que te está llenando de su consejo, de su sabiduría, de su presencia, de la presencia del Espíritu Santo, para que tú tampoco cambies. ¿Por qué tienes que cambiar? ¿Por qué tienes que ser diferente? Por supuesto, debes cambiar hacia lo bueno, debes cambiar hacia lo que es mejor. Yo saludo a un hermano y le digo, ¿cómo estás? Y él siempre me responde, mejorando, mejorando. Y le digo, ¡qué bendición! Porque es lo que necesitamos, que estemos mejorando, que vayamos hacia adelante. Entonces, tenemos aquí el hermoso ejemplo de la vida de Joiada. Vivió 130 años, pero no hay ningún escrito, no hay ninguna señal de algo que pudiera uno tener, ¿verdad? Para reprocharle algo a este sacerdote, a este hombre de Dios, a este siervo de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que él vivió en ese espíritu perseverante. La perseverancia es una necesidad.
Así que recuerda bien, tú y yo podemos, porque tenemos a un Dios que no cambia. Y la vida cristiana, la vida de fe, debe tener esa clase de realidad. Y yo les he dicho, lea la Biblia, ¿verdad? Disfrute de la palabra de Dios y manténgase en la palabra de Dios. Y esta mañana nuestro hermano compartía de esta profesión de fe que habla de la importancia de la adoración. Y ciertamente así lo es. La Biblia nos los enseña, ¿verdad? Dios debe ser adorado, debe ser honrado, debe ser, a Él debe dársele la gloria, porque es digno de toda esa clase de adoración. Entonces, tenemos algunos principios que nos van a informar, que nos van a ayudar a tener esa clase de vida, una vida perseverante, una vida donde todo se desborda de cosas buenas. ¿Por qué? Porque el Dios que me redimió, el Dios que me salvó, es un Dios que siempre está, ¿verdad?, en abundancia, compartiendo todo para mí. Y eso es muy importante que tú lo entiendas. También es para ti, no solamente para mí, pero para ti también, ¿verdad? Porque ese Dios es un Dios personal, es un Dios que te ama y es un Dios que quiere llenar tu vida como llenó la vida de Collada. Y entonces aquí tenemos estos principios que nos van a ayudar a disfrutar de esa realidad. No se olvide, la vida cristiana no es para estar preocupados, no es para estar, decimos, atemorizados, absolutamente no. La vida cristiana es para disfrutarla, para gozarnos, para poder estar en nuestros corazones llenos de satisfacción y de gozo. Y aquí tenemos entonces estos principios. Primeramente, queremos nosotros que entiendan, es un celo, ¿verdad? Dice la Biblia que es un celo personal por Dios. Collada nos ha mostrado su celo personal por Dios. El Señor Jesucristo decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, porque tienen celo, pero un celo que no es el que honra a Dios. No es un celo, ¿verdad?, por una relación, por un compromiso personal. Y esto es lo que nos enseña la Biblia en este contexto, ¿verdad? Dios quiere que tú disfrutes de esa realidad. Mantén una relación íntima, personal con Dios. Y esa relación debe siempre mejorar. Debe ser mucho más fuerte cada día. Debe ser más dulce, más placentero, más satisfactorio, ¿verdad? Cada día. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Que usted y yo podamos, como esa corona, ¿verdad?, ser mostradas. Y que Dios reciba honra y dignidad. La Biblia nos dice allá en Romanos capítulo 10, hablando Pablo de los judíos de su tiempo, dice: yo doy testimonio de que ellos sí quieren, ¿verdad? Lo intentan y tienen celo, tienen un celo, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Cuando les preguntas ¿por qué haces esto?, ellos ni tienen idea. No saben por qué van al templo, no saben por qué tienen que leer su Biblia, no saben por qué tienen que tener devocionales, no saben por qué tienen que compartir su fe con otros, no saben. Y eso es algo tremendo, pero es algo muy común. Pero no tienes que ser tú una de las personas comunes, porque Dios te ha hecho especial, Dios te ha distinguido y te ha puesto un sello, ¿verdad?, que garantiza esa clase de realidad de vida con Dios y contigo. Entonces, el ejemplo de Collada empieza con una relación personal con Dios. Sé una persona celosa, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Allá en Proverbios 22 habla de cómo el nombre, ¿verdad?, de cada uno de ustedes y yo debemos estar invirtiendo en nuestro testimonio, en nuestro nombre, que sea como perfume, dice, ¿verdad? Que sea como perfume. Y eso es importante.
¿verdad? En esos días, pues los perfumes se venden y se ofrecen. Y bueno, la Biblia nos habla de esa realidad. Que tu nombre sea como perfume. Que el nombre del Señor, ¿verdad?, sea honrado, sea, decimos, pues, dado a conocer como ese perfume. Y así nos dice Pablo escribiendo a los Corintios, que nos lleva el Señor de triunfo en triunfo, y dice que manifiesta en todo lugar a donde tú vayas, manifiesta el aroma de su conocimiento, el aroma, ¿verdad?, del buen perfume del conocimiento. Y hermanos, es por eso que en esta iglesia les animamos a tener una relación personal, íntima y siempre mejor con el Señor, de tal manera que esta relación produzca en usted esta clase de testimonio como perfume que respalda con el conocimiento de la palabra de Dios. También la Biblia nos va a decir que ciertamente este varón llamado Joiada, ¿verdad?, era un hombre preocupado por el templo. Y agradecemos a nuestro hermano Darío que estaba poniéndole luces, ¿verdad? Volteen hacia arriba y hay luces diferentes, ¿verdad? No se ve mucho, pero ahí, ¿verdad? Fuerte el sol por eso. Es que venga en la noche, como a las 1 o 2 de la mañana, ya se ve, ¿verdad? Ya se va a ver más, ¿verdad? Ok, pero bueno, es importante y vamos mejorando, ¿verdad? Joiada amaba la casa de Dios, disfrutaba de la casa de Dios. Mire, vamos al Salmo, ¿verdad? Allá el Salmo 65. Vamos al Salmo 26. Salmo 26 es un salmo de David y él nos va a enseñar algunos principios importantes. Es un salmo que describe este tipo de vida, ¿verdad? Tener cuidado, sí. En la mañana se nos decía que con qué facilidad nosotros vamos en el tiempo, ¿verdad? Decía pues don Spurgeon, decía, ¿verdad?, que cuando tenemos nuestro encuentro con el Señor y tenemos ese tiempo de salvación, queremos nosotros todo, ¿verdad?, para Dios. Que le doy mi tiempo a Dios, yo le canto a Dios, yo quiero leer mi Biblia. ¿Y cuándo es la próxima reunión? Ojalá que el domingo sea el martes, ¿verdad? Porque tenemos esa clase de hambre, tenemos esa clase de apetito, queremos respirar a Dios, queremos hablar de Dios, no queremos dormir, queremos tener más tiempo con Dios. Pero ¿qué pasa después de unos años? ¿Verdad? Spurgeon dice, qué fácil. Cambiamos nosotros aquello que antes teníamos miedo de cometer, hablando de pecados, hablando de ofensas, y luego ya le damos otro matiz. Pintamos, ¿verdad?, el pecado de otro color, más suave, ya no está tan negro, ¿verdad? Y ahí vamos. Es algo triste, pero esa es la realidad. Y eso es decimos nosotros, lo que aquí este salmo nos va a enseñar. David era un hombre ocupado. David era un hombre, ¿verdad?, en una posición de mucha responsabilidad. Y con todo, habla de esta realidad. Por favor, versículo 2, lea el Salmo 26, verso 2. ¿Qué dice? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Muy bien. Esto debe ser una práctica buena para usted y para mí. Pedirle a Dios, examíname, ¿verdad? Y entonces dice, pues dame ese entendimiento que, bueno, mi corazón que es perverso, que es engañoso y que yo no lo conozco. Creo que lo conozco, pero cuando me doy cuenta es que no, en realidad no conozco mi corazón. Me está sacando ventaja, ¿verdad? Mi corazón está sacando, siempre saca ventaja, ¿verdad? Cuando me doy cuenta ya estoy haciendo algo que pues pensaba que mi corazón me estaba informando bien, pero no es un buen maestro el corazón. Tenga usted mucho cuidado. Así que más vale confiar en Dios. Escudriñame, dice él, ¿verdad? Y mira mi corazón y ve todo lo que no es bueno, no es agradable, y revélalo para que pueda yo, ¿verdad?,
apartarme de él. Miren lo que dice el versículo 6. Versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor. Oh Jehová, ¿verdad? ¿Qué importancia tenía la casa de Dios para ese hombre? Siempre que hay una persona temerosa de Dios, siempre que hay una persona que ama y disfruta de la palabra de Dios, siempre van a querer disfrutar del templo, de la casa de Dios. Y ciertamente Joiada así era. Era un sacerdote, pero no iba a la casa de Dios solamente porque era sacerdote, sino que invertía su tiempo ahí, como David, ¿verdad? Decía que era importante la casa de Dios y era parte de lo que escuchamos en esa confesión de fe. Y es importante. Versículo 8, lea el versículo 8, ¿qué dice? Jehová, la habitación de tu casa he llamado, y el lugar de la morada de tu gloria. Muy bien, ¿verdad? ¿Amas tú el templo de Dios? Ese es tu lugar donde tú puedes amar. Eso es lo que dice, ¿verdad? Señor, yo amo tu casa, amo el lugar de tu habitación, ¿verdad? Y eso es algo tremendo. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en Juan, dice la Escritura, en Juan capítulo 2, cuando el Señor Jesús vino a Jerusalén y fue al templo, echó fuera a los que vendían ahí, y Él dijo: ¿qué están haciendo con el templo? ¿Qué están haciendo con la casa de mi Dios? Que los discípulos se acordaron, ¿verdad? Que estaba escrito en el Salmo 69, ¿verdad? El celo de tu casa, díganlo con ganas, hermano, ¿verdad? El celo de tu casa, no, tampoco, ¿verdad? No. Aquí se pone como bueno, ¿verdad? Ya te consumió, hermano, ¿verdad? Ya, no, ¿verdad? Dice ahí: el celo de tu casa me consume. Algo personal, algo individual, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí este pasaje. Así que regrese otra vez y piense en el hermano Joiada. Y como les decía, hermanos, él es un ejemplo, es un testimonio que usted puede disfrutar. Miren, entre más años tiene uno, más riesgos hay de cambiar. Hay mucho más riesgo de ser diferente, como escuchábamos, más fácil, ¿verdad?, acostumbrarse a algo que es superficial. Pero ese no fue el caso del hombre llamado Joiada. Él vivía en una realidad de vida con Dios, él vivía en esa realidad de la abundancia, siempre su vida desbordante, y dice su versículo que acabó de leer hace un momento, ahí, ¿verdad?, que Joiada vivió 130 años y dice el versículo que fue lleno de días. Sus días eran días, ¿verdad? Ay, bueno, qué bueno que lo leyó, hermano, ¿verdad? Dice el pasaje que los días eran días llenos. ¿No lo leyó? Dice que los días de Joiada eran días llenos. Yo no sé cómo va su día, mi hermano, pero me imagino que hay días que usted no los encuentra llenos, ¿verdad? Hay días a medias, hay días que se siente que, ¿verdad?, está usted tan cansado que no logró su plan, no logró su proyecto, no logró sus objetivos, su día no fue lleno. ¡Qué bendición! ¿Cómo podemos iniciar nuestro día diciéndole: Dios, por favor, que tu presencia llene este día, ¿verdad? Que este día sea lleno de Él, de tu conocimiento, de tu gloria, y que podamos tener días llenos, días llenos. ¡Qué bendición! Días llenos, no días a medias, mis hermanos, no, sino días llenos. ¿Cuántos años vivió Joiada? ¿Y cada día? Lleno. ¿Cuántos años vivió Joiada? ¿Y cada día? Si tú podías acercarte a él cualquiera de los días de sus años que vivió, ¿qué tal, Joiada? ¿Cómo está tu día? Lleno. Soy bienaventurado. ¿No acaba usted de decir eso? Soy dichoso, ¿verdad? ¿Qué no me ve? ¿Verdad? ¿Qué no me ve cómo disfruto de mi Dios? ¿Qué no me ve cómo disfruto de la palabra?
disfruto de la familia de Dios, disfruto de la alabanza, disfruto del conocimiento. ¡Wow! ¡Qué dicha! Y tal vez la gente diga, ¡ay, exagerado! ¿Verdad? Ese hombre como que está fuera de sí. No, ese le vamos a poner tacha, ¿verdad? Él no es normal. Pues claro que no. Pues ¿quién te dijo que vas a ser normal como los demás? No, tú eres normal de acuerdo a Dios. Los que son normales de acuerdo a Dios tienen días llenos, ¿verdad? Días llenos. Así que es importante. Así que miren, hay mucha información en ese capítulo, pero quiero dejarlos ahí porque tenemos algo aquí que me encanta, ¿verdad? Y a celebrar, porque ¿cómo vivió mi Señor? ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo eran los días de Cristo? ¿Cómo lo observaban sus discípulos? ¿Verdad? Eran días llenos. Él estaba satisfecho en su Padre. Él estaba satisfecho en el plan de Dios para la redención. Él, ¿verdad? Estaba lleno. Y eso es tan bueno, eso es tan hermoso. Y de eso trata la vida cristiana. Ahora, vamos con el otro que vivió, ¿verdad? Poquito. No vivió mucho, vivió poquito. Y como le decía yo, ¿cuál de los dos está mejor? ¿Cuál de los dos está bien? ¿Verdad? Ese señor vivió 130 años, bárbaro. Una vida pero tremenda. Pero qué bendición, él no cambió. Él tenía, ¿verdad? Esa clase de perseverancia. Él no veía un día diferente al otro en cuanto a su Dios, en cuanto a la palabra, y lo disfrutaba. Y la gente podía, porque dice la Biblia que se convirtió en el patrón, ¿verdad? Y todos decían, vamos a vivir como Joiada, vamos a disfrutar la vida como él, ¿verdad? Vamos al templo para escuchar el testimonio de Joiada, ver qué nuevas cosas Dios le ha enseñado para compartir. Este hombre se convirtió en una gran bendición para su pueblo, y eso es importante. Mire lo que dice su versículo 16, ¿verdad? Cuando muere Joiada, ¿cómo quiere morir usted? ¿Verdad? Bueno, a lo mejor dice, pues yo no quiero morir, ¿verdad? No. Yo sé que nadie quiere morir. Pero mire lo que dice el versículo 16. Dice, ¿y lo sepultaron? ¿Dónde? Con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su... ¡Wow! ¿Verdad? Hermanos, este es un patrón de vida que usted y yo debemos anhelar, experimentar, disfrutar. Eso es, qué buen testimonio, qué buen aroma experimentaba el hermano Joiada. Y eso es muy importante, ¿verdad? Muy bien, pero vamos con el otro, porque me encanta también, ¿ok? Vamos a leer el versículo 20. Versículo 20 al 22. Por favor, lea verso 20 al 22, que dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo mande. Muy bien, ahora tenemos a otro, ¿verdad? Y mientras uno vivió pues largos años y con días llenos, el otro va a vivir pocos años, pero de la misma manera, llenos, días llenos, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo habló de ese hombre en el pasaje que leíste de Mateo 23. El justo, dice, Abel y Zacarías, ¿verdad? El justo Abel y el justo Zacarías.
Y él dijo que estas vidas realmente disfrutaron de la abundancia de la presencia de Dios. Y entonces no es cuántos días vivas, no es cuántos años vivas lo que determina una vida de bendición, una vida de buen ejemplo, una vida de una pues realidad que es importante. Así que mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Que el Señor nos dé de su gracia, porque aquí tenemos otros principios, ¿verdad? La relación con la palabra de Dios, tanto Joiada como su hijo, ¿verdad? Eran amantes de la palabra de Dios, amaban la escritura, amaban la palabra, y por eso les decía, me encantan estos documentos, estos manuales que son importantes y se les anima a que lo tengan, pero yo prefiero que se compren Biblia, o prefiero que cuando menos la Biblia que ya tienen, la lean, la disfruten, la subrayen, ¿verdad? Y aprendan, porque hermanos, es eso lo que hace la gran diferencia. Va a ser sus días llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Dice allá el Salmo 118, verso 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, ¿verdad? No se olvide, esto es muy importante. Ok, tenemos entonces que, ¿verdad? Zacarías es otro principio, otro ejemplo de una vida que decimos nosotros disfruta de la perseverancia, y este señor Zacarías tiene una relación tan personal, tan decimos diligente en la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios es parte de su experiencia. Vean ustedes lo que dice ahí, su versículo dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Verdad, hermano? Qué bendición que el Espíritu de Dios esté contigo, ¿verdad? Disfrútalo. Él es, es infinito, Él es Dios. Vaya, ¿cómo puedo explicarte? ¿Cómo puedes sentirte tú lleno del Espíritu de Dios? La gente lo va a notar. Las personas, así como veían a Joiada, así podían ver a su hijo, ¿verdad? Y poder tener esa relación, poder tener esa información. Hermano, una de tus preocupaciones, una de mis preocupaciones debe ser, Señor, si tú me llenas a mí, si tú me das tantos privilegios, si tú me das tantas verdades que yo puedo disfrutar, por favor, que mis hijos también, que ellos puedan disfrutar de esa realidad, que ellos puedan disfrutar de todas esas bendiciones y ventajas que tiene el conocerte, que tiene el caminar contigo. Señor, que no piensen, que no crean que es una mala inversión, que es una pérdida de tiempo, que yo soy un fanático, que yo soy un religioso y que por eso yo vivo de esa manera, sino que ellos puedan experimentar una vida real. Eso es muy importante que usted lo entienda. Así pues, tenemos nosotros a este varón que, ¿verdad?, tiene el mismo patrón. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios. No hay manera de separarlos, no hay forma de separarlos. Y yo sigo animándoles, yo sigo, ¿verdad? No habrá suficiente, decimos, pues cantidad de ocasiones que les ruegue, que les pida que sean fieles a las Escrituras. Es la que les va a iluminar su vida y les va a satisfacer. No hay otra forma, no hay otra manera. Y Dios es el Dios personal, el Dios individual que nos da esta respuesta. Ciertamente, ¿verdad? ¿Hasta dónde estaría usted dispuesto a consagrarse a Dios? ¿Verdad? ¿Recuerda usted? Don Abel estuvo dispuesto a ser ejecutado por su propio hermano, por su fe. Y así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que era la fe de Abel lo que le llevó hasta ese extremo. Tal vez pensemos, wow, hubiera él hecho cualquier otra cosa para que no lo mataran, para que no lo asesinaran, ¿verdad? Pero él estuvo dispuesto
hasta la muerte. ¿Hasta dónde está dispuesto usted? Y ahí es donde realmente se va a ver cómo está viviendo. ¿Se acuerdan? La Biblia nos va a decir que cómo muere determina el tipo de vida que llevaba, ¿verdad? Una vida de entrega. Y eso es importante. Entonces, tenemos aquí a el justo Abel. Vivía una vida de justicia, vivía una vida de obediencia. Él era el gran adorador, el que, ¿verdad?, inició, decimos nosotros, mostrando aquella clase de honra, de complacencia. Dice que traía de sus primogénitos, de las ovejas, traía para honrar a su Dios. Para él era lo máximo, era todo. Dios me bendijo, Dios me dio, y a mí me encanta, me da placer honrar a mi Dios, ¿verdad?, con esa clase de ofrenda y sacrificio. Eso causó, ¿verdad?, molestia en aquel adorador falso, en aquel adorador, como lo describe el pasaje de Mateo 23. Imagínense, ¿verdad? No pudieron soportar al Señor Jesús y por eso lo crucificaron. Y sabemos la razón, el plan de Dios. Muy bien, tenemos a Zacarías entonces aquí. Más adelante en el Nuevo Testamento decíamos que Juan, ¿verdad?, también él por causa de su fe y enfrentó. Aquí tenemos a Zacarías, no guardó silencio. Y ese es uno de los principios, amados hermanos. Cuando usted se mete en la palabra, disfruta de Dios, no guarda silencio ante el pecado. Lo declara, lo señala, ¿verdad? Y yo sé que eso va a causar molestia en otros. Va a decir, ¿y quién es para juzgarme? ¿Y quién es para hablar mal de mí? ¿Y quién es para estar haciendo comentarios de mi vida, de cómo hablo, de cómo visto, de cómo, con quién me relaciono, con quién ando? ¿Verdad? No. ¿Verdad? La Biblia dice que el hombre y la mujer que aman a Dios y que tienen días llenos de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, tendrán temor de Dios. Pero por otro lado, ellos, con el valor que les da la palabra y el Espíritu Santo, van a señalar lo que no es correcto en la vida de otros. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo les decían los fariseos? Señores fariseos, ¿verdad? Ay, con todo respeto. ¿Qué cosa? Declaraba la hipocresía que ellos practicaban. Declaraba y les dijo, lo siento mucho, pero el infierno está preparado para ustedes si no se arrepienten. Dios, por supuesto, puede perdonarles, pero se requiere que se arrepientan, ¿verdad? Así que no vengas diciendo, ay, como yo conozco a Dios, el Dios de amor, yo puedo consecuentar en esa clase de experiencia de amor a todos, ¿verdad? Y si están pecando, no quiero incomodarlos, ¿no? ¿Verdad? Hay que dejarlos que vivan de esa manera. No les vamos a decir nada, no les vamos a corregir, no les vamos... Hermano, no, así no funciona. ¿Qué decía Zacarías? Ustedes han dejado la palabra de Dios, han dejado la adoración a Dios y no les va a ir bien, ¿verdad? ¿No tienes temor de que tu hija, tu hijo se va a ir al infierno? ¿No tienes miedo de que tu nieto se va a ir al infierno? No hay manera de que nosotros podamos andar diciendo, ay sí, yo amo a mi nieto, yo amo a mi hijo, yo amo a mi hija, por eso no le corrijo, por eso no lo disciplino, por eso no le digo esto. No, ¿verdad? Tenemos que vivir de esta manera. Cuídese, mi hermano, cuídese y que Dios nos dé gracia. Bueno, quisiera nada más rápidamente hablar de la adoración falsa. ¿Qué pasó con Joás? Miren, otra vez, ¿qué dice el versículo 2? ¿Verdad? Dice el versículo 2 ahí en este capítulo: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Muy bien, esta clase de personas practican una religión superficial siempre que haya otro que los ande ahí, ¿verdad?, arriando, como decimos.
Ellos hacen porque otros los andan jalando, porque otros los andan allá animando. Siempre están esperando que otros. Ay, qué bueno que te moriste, ¿verdad? Así ya no vas a tener que, ¿verdad? Y eso pasó. Miren lo que dice allá en el versículo 18. Lea el versículo 18. ¿Qué dice? Desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos... Esto es algo tremendo, porque tenemos a Joás aquí, dice el versículo, que desampararon la casa de Dios. Entonces no que iba a la casa de Dios mientras vivía Joiada, iba a la casa de Dios y verá, ay, mira Joiada, necesitamos esto aquí en esta casa. No, hombre, yo doy la ofrenda, ¿verdad? Yo animo al pueblo para que recojamos dinero para cubrir esas cosas que no son buenas. Hay gente más dispuesta a levantar ofrendas y algo de dinero para reparar templos, ¿verdad? Que pues decimos son materiales, pero no para edificar sus vidas. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Invierte tu tiempo, invierte tus capacidades y tus recursos para mejorar tu vida con Dios. No tanto, ¿verdad? Sí es bueno, qué bueno que apoyas y que te fijas en las cosas que necesitamos para estar un poco mejor en el templo de Dios. No está mal. Y agradezco su interés y agradezco su manera de vivir. Pero así es como dice la Biblia. Si solamente te ocupas en estas cosas, ¿verdad? El día que el líder ya no esté, tú también te vas a ir. Aquel hombre, aquella mujer que te anima a venir, te anima a caminar con Dios, cuando ya no esté, ya no vas a querer nada, ¿verdad? Ten cuidado. ¿Cómo murió el señor Joás? ¿Verdad? La Biblia dice que abandonó las cosas de Dios, abandonó el templo y bien dicho, ¿verdad? El versículo 22 que leíste, Zacarías le dijo en la última parte, dice Jehová lo vea y lo demande, y lo hizo, ¿verdad? No tengas duda de que Dios demandará la fidelidad de las personas. Ok, vamos a terminar leyendo el verso 25. Dice el versículo 25, y cuando se fueron los sirios, dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros. Qué terrible, ¿verdad? Mientras vivía este rey, comenzó a experimentar la debilidad, la angustia, el temor. La Biblia dice allá en el versículo 24 que con pocos hombres vino el rey de Asiria, ¿verdad? Y ganó y derrotó al ejército que tenía Joás, que era un ejército mayor, pero era Dios quien realmente estaba actuando en contra de ese hombre que practicó una fe y una religión superficial. Amados hermanos, ocupamos mucho tiempo hablando de la bendición, de la abundancia que hay en Dios, de la complacencia y bienaventuranza que cuando nosotros disfrutamos de Él, de su presencia, podemos gozar, ¿verdad? Y qué triste que en poco tiempo, ¿verdad?, tu vida, que puede ser una vida floreciente, termine en la miseria, termine en debilidad y derrota, y termine no siendo honrado y, ¿verdad?, traicionado por aquellos que pensabas tú que eran tus siervos. Y es interesante porque eran los descendientes de Lot los que lo mataron, ¿verdad? Un edomita, dice, y un moabita, y ellos, describe la Biblia que normalmente ellos, ¿verdad?, como su padre Lot, pues ¿se acuerdan cómo vivió Lot? ¿Verdad? Disfrutando de Sodoma y de Gomorra. Qué terrible, ¿verdad? Qué testimonio tan horrible el testimonio de Lot.
Bueno, hermano, hermana, Dios no quiere eso para ti ni tu familia. Dios no quiere eso para ti y, ¿verdad?, aquellos que son parte de tus amados, ¿verdad? Dios quiere cosas mejores para ellos y para ti. Que Dios nos dé de su gracia y que podamos disfrutar de Él. Por favor, póngase de pie.